Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo stream aquí en directo de Twitch de SFL Galicia. En esta ocasión volvemos a contar con Miki, que ya estuvo en el anterior debate aquí en el canal, y con un nuevo invitado que se llama Quique, que es economista. Y ellos dos en esta ocasión pues defenderán la posición del anarcosindicalismo y Marchi y Bryce defenderán la posición del liberalismo desde dos tendencias distintas. Si os parece, haremos una breve presentación primero de Miki y de Quique de su posición anarcosindicalista y luego Bryce y Marchi matizarán sus posiciones liberales porque son distintas la de ambos y luego haremos una charla desenfadada sobre haremos una puesta en común de las ideas que tiene cada ideología y nada, pues si os parece damos ya comienzo y que empiece presentando Miki esta posición del anarcosindicalismo. Bueno, el anarcosindicalismo básicamente lo que aboga es por una defensa de los trabajadores de una forma directa, ¿no? O sea, que sean los trabajadores los que se organicen y defiendan sus propios intereses, pues no a través de, o sea, quiero decir, no a través de sindicatos estatales, no a través de sindicatos verticales, que es lo que comúnmente pues, se lleva al uso aquí en España, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el anarcosindicalismo promueve eso, o sea, un sindicalismo como más primigenio, ¿no? O sea, básicamente libre del Estado, libre de, pues obviamente, si libre del Estado significa no recibir subvenciones estatales de ningún tipo, o sea, financiarse única y exclusivamente con las cuotas de las afiliaciones y con las donaciones de los trabajadores, obviamente también separado de los intereses de la patronal, ¿de acuerdo? Y eso es el modelo, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Que definiría el anarcosindicalismo. Pero yo creo que aquí, y hasta cierto punto, dentro del modelo liberal, el anarcosindicalismo no se opone, no es una cuestión, de hecho, puede ser un contrapunto totalmente lícito, ¿no? Y incluso alienado con los ideales o los criterios del liberalismo, pero lo que sí que, y aquí viene la gran diferencia, es que el anarcosindicalismo de per se es anticapitalista. O sea, o sea, el gran enemigo ya no solo es las relaciones laborales dentro de la empresa, es el ambiente económico donde se desarrollan las relaciones laborales. Entonces, el gran enemigo, la gran diferencia es que vosotros, vuestra asociación, ¿no? Los estudiantes que estáis dentro de esta asociación y defendéis los ideales liberales, pues comúnmente comulgáis con el capitalismo digamos, como forma hegemónica y positiva, ¿no? de cómo se debe regir el mercado y las relaciones de comercio. En cuanto a nosotros, pues obviamente para nosotros el enemigo es el capitalismo en gran parte, o el enemigo al batir, ¿no? Final, porque creemos, o se basa el anarcosindicalismo en que el gran problema viene exactamente de que el enemigo es el capital. O sea, que el capital tiene una importancia increíblemente enorme que condiciona las vidas de los trabajadores de una forma, pues, draconiana, ¿no? O sea, quiero decir, no, y negativa, sobre todo vamos a eso, negativa. Es mucho más complejo, porque obviamente no estaríamos hablando de que estamos en una sociedad donde existen los señores y los esclavos, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, sino que existe una serie de capas, es como una cebolla, ¿no? Entonces es mucho más complejo de ver la realidad del sistema, de cómo digamos, de lo perverso que es el capitalismo como sistema, de lo resistente y de lo fuertemente arraigado que tenemos, pero no lo vemos como deseable. Yo entiendo que como máxima los sistemas económicos tienen que tener como el dinero es poder, o sea, el capital es poder. A todo poder se le tiene que poner un contrapeso, a todo poder se le tiene que controlar, tiene que tener un control exhaustivo, porque si no, digamos, la tendencia natural es la acaparación de poder y, por lo tanto, el abuso de ese poder sobre los otros que no lo tienen, ¿no? Entonces, el sistema capitalista es un sistema amoral, premia, o sea,
la moral no entra en juego. O sea, los intereses y la ganancia es el único objetivo final. Y se podría decir que incluso el fin justifica los medios dentro del capitalismo, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que yo le veo, es que no hay control, no hay moralidad, es amoral. Entonces, un sistema económico amoral genera problemas precisamente amorales, o sea, de desigualdades, de abusos. No es deseable, no es sano y no es sostenible. Pero bueno, yo creo que ese sería el punto de partida. Y mi compañero, Perfecto. Enrique, Pues que Miki nos ha dado una definición bastante detallada de lo que es el anarcosindicalismo y ahora quiero que Quique, que supongo que compartirá la misma ideología, prácticamente lo mismo, pero que nos dé aún así él su posición también de cuáles son sus matices para él, lo que es el anarcosindicalismo para Quique. Bueno, primero buenas noches. ¿Me estáis escuchando bien? Creo que Sí, sí, se ¿no? escucha perfectamente. Vale, estupendo. A ver, en primer lugar, yo más que alinearme completamente en el anarcosindicalismo de Miki, que además me conoce bien, yo creo que sí que tenemos como punto en común una crítica, digamos, al capitalismo. Eso yo creo que sí que nos une. En cuanto a cuál es la solución o qué es lo que, digamos, cuál sería el sistema más deseable, en este caso, a mí me cuesta decirlo, ¿de acuerdo? En cuanto al liberalismo, que es la parte que nos ocupa, a ver, yo creo que es muy difícil, digamos, ah, ah, separar el liberalismo del capitalismo. O sea, básicamente el liberalismo económico nace con Adam Smith, como sabéis, supongo que es un pensador, un economista, y bueno, ya sabéis que en cada disciplina se lo llevan a su terreno. Hay gente que dice que es un historiador, hay gente que dice que es un economista, eso sucede también con Marx y con otros más. Todo el mundo que piensa con un poco de claridad acaba en realidad teniendo mucha gente que quiere apropiarse de él, ¿no? Y básicamente yo creo que para entender por qué yo puedo no estoy de acuerdo en que ahora mismo el capitalismo sea la solución a los problemas que tiene el mundo y que creo que son obvios ya casi, tenemos que recordar que Adam Smith creía que la libertad individual a través de la mano invisible, ¿no? Virtuosa, hacía que se convirtiera en un bien, digamos, público. Es decir, hacía que cada acción individual, que además era una acción básicamente en absoluto altruista, sino que era para la propia, digamos, el propio lucro, acababa de una manera misteriosa, entre comillas, convirtiéndose digamos, en un bien común. Yo creo que vosotros, además, que desde luego sois más jóvenes que yo y que Miki, pero creo que viviréis un momento en el que veréis cómo el capitalismo no va a resolver los problemas y no los va a resolver el liberalismo. Porque creo, bueno, ya podemos, seguramente después podemos hablar un poco más. Yo no sé si el anarcosindicalismo es o no la solución, pero una cosa además que es innegable es que no se puede hacer una crítica al capitalismo y al liberalismo sin entender lo bueno que ha tenido. Es decir, las grandes virtudes que son obvias para todos y que esas son precisamente los que no nos dejan abandonar un sistema que yo creo que ahora mismo es veneno. ¿Vale? Esa sería un poco mi opinión, más allá de alinearme estrictamente con la propuesta de Miki, a pesar de que es una posible, ¿eh? Y probablemente sea una muy, muy válida. Esa sería un poco, no sé, Hugo, si te he contestado, pero... Sí, perfecto. La verdad que lo ha quedado bastante claro y yo creo que los espectadores también lo han comprendido bastante bien. Así que ahora le voy a dar la palabra a Marchi, que es uno de los dos liberales que participan en el debate de hoy. Y me gustaría también, Marchi, que nos dijeras cuál es tu posición, en qué rama del liberalismo te identificas y cómo es para ti un modelo, digamos, ideal en la sociedad.
Vale, perfecto. Bueno, pues de entrada dar las buenas noches a todos y muchas gracias por participar en el debate, tanto a los ponentes como a los espectadores. Y nada, eso, la cuestión del debate principal viene a hablar un poco de liberalismo y anarcosindicalismo, que creo que se desprende un poquito en cuanto a capitalismo, ¿no? En cierto modo intenta ir, por lo que yo he entendido, un poco en contra del capitalismo como un modelo que no llega a resolver todas las cuestiones. Y yo creo que, a ver, no existe modelo perfecto, ni anarcosindicalismo, ni liberalismo, no existe ningún modelo que per se nos dé una resolución a todos los problemas, ¿no? Del ámbito de la vida. Yo a mí siempre me gusta siempre referirme, ¿no? Pues como a cualquier espectador o los ponentes que estamos aquí, a resolver conflictos de nuestra vida particular, ¿no? Que después se traslada al ámbito macro. Es decir, eh, vamos a exponer aquí brevemente cuestiones y teorizar, ¿no? de capitalismo teórico o si la propiedad privada tiene que ser, ¿no? En un ámbito filosófico se tiene que dar o no. Entonces, yo siempre parto de esa base. No creo que exista un modelo perfecto que nos vaya a servir para todos, al igual que también os intentaré debatir o plantearos la pregunta, que ya os la puedo plantear, si es que puede existir un concepto de bien común para una organización sindical. Y bueno, a partir de eso, dos puntitos. Lo que me dijo Hugo primero, yo me encuentro más dentro del ámbito libertario o paleolibertario, es decir, me desprendo de un liberalismo clásico, como se ha mencionado anteriormente de Adam Smith, liberal del siglo XIX, que por cierto sí que defiende o defendían cierta intervención estatal dentro de un capitalismo. Entonces, yo me muevo dentro de ese ámbito libertario donde, bueno, se llega a dar un punto más allá en cuanto a la propiedad privada y a la libertad entendida como defensa de la propiedad, defensa del proyecto de vida del prójimo y defensa de libre contrato. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues nada, vamos debatiendo un poquito cuestiones de capitalismo. Creo que más bien la carga de la prueba en contra del capitalismo sería por parte de ellos. Entonces, me gustaría que me expusieran ciertas preguntas o que plantearan ciertas preguntas o dudas en función de por qué el capitalismo no funciona como un sistema económico donde yo pienso que es el, el que mejor avances ha dado a la sociedad. Bueno, creo que ha dado Marchi una muy buena descripción de, vamos, de su postura por lo menos y de su pensamiento liberal, bueno, libertario más bien en este caso. Y añadir que yo iré lanzando alguna que otra pregunta a lo largo del debate para que vosotros vayáis participando y respondiendo a raíz de las preguntas que vaya planteando. Ahora entonces, doy la bienvenida además a Bryce, que participó también en nuestro anterior debate en exclusiva. Y él es otro, bueno, que se identifique, que se defina el mejor, pero es otro liberal que tenemos aquí con nosotros y que quiero que se presente mejor él. Sí, porque yo la verdad que parece que cambio cada semana de ideología. Yo la verdad no soy un liberal libertario como Marchi, yo soy más tibio socialdemócrata. Me identifico sí mucho con los valores del liberalismo y considero que los valores morales del liberalismo son superiores al de las ideologías personalmente, es opinión muy discutible. Ahora bien, si hablamos de capitalismo y de anarquismo, yo me sitúo en contra del anarquismo y no estoy completamente a favor del capitalismo. Considero que el capitalismo es un sistema con muchísimas virtudes que crea riqueza de una manera asombrosa. Realmente creo que es asombroso. Y considero que la propiedad privada es necesaria para la libertad. Y por lo tanto defiendo la propiedad privada como pilar del capitalismo y considero que ese pilar es inamovible. Yo estructuro mi ideología, mi pensamiento en base a eso. Entonces,
¿el capitalismo es necesario o es la mejor opción posible? De lo que se ha podido ver en la historia, de momento yo considero que sí. A no ser que ahora me des unos argumentos increíbles y veces, vamos, tumbado en la lona, yo de momento pienso que sí, defender esa postura. Y nada más. Vale, perfecto. Pues entonces yo quería lanzar ahora una pregunta, más que nada para los espectadores, para que encajen un poco más que esto del anarcosindicalismo. Y quería preguntar en especial a Miki y a Kike, ¿qué diferenciaría el anarcosindicalismo, por ejemplo, del anarcocomunismo? Porque yo creo que es algo que se suele asimilar bastante, que suele tener bastantes coincidencias, y más que nada para que los espectadores que estén escuchando puedan diferenciar un poco estas dos ideologías y que vean que son bastante distintas. Y luego, a raíz de que me digáis qué pensáis sobre esto, lanzo otras preguntas ya para que participen Marchi y Bryce. Y si os parece, quiero que empiece mejor Miki, diciéndonos cuál es la diferencia para ti entonces entre un anarcosindicalismo y el anarcocomunismo. Está silenciado, Miki. Perdón. Ya A está, ver, ya está. el anarcosindicalismo también, también llamado, ¿cómo le llaman? Perdón, es que no sé la palabra. Comunismo libertario. Perdón. También es una de las definiciones que les han dado. Obviamente, cada uno bajo la bandera del anarcosindicalismo puede tener hay diferentes vertientes y no todo el mundo lo entiende igual. De hecho, yo me posicionaría como un anarquista, que yo soy un anarquista, y soy un anarquista típico, en el sentido de, yo no creo en el anarquismo material. Yo el anarquismo lo entiendo como una filosofía, como un dogma de vida, pero no como un sistema o como algo deseable. Podríamos decir que yo entiendo que el anarquismo lo que tiende es que incluso podríamos decir que no es un elemento propiamente constructivo de la sociedad o del Estado, sino al revés, es un elemento destructivo, que lo que pretende o lo que yo entiendo que debe pretender es, uno, que no se anquilose, o sea, que el Estado, que el pensamiento, que la moral, que la ética, que las leyes, o sea, que el status quo no se anquilose. Yo creo que es el objetivo final del anarquismo. El anarquismo aboga por cambios, pero el anarquismo por anarquismo, o sea, el anarquismo por, como algunos hablan del anarquismo colectivo, ¿no? O sea, del colectivismo y demás y tal, hace muchos fallos. O sea, realmente, si uno lo analiza, son teorías que a mí pues, me dan bastante, o sea, poco respeto, ¿vale? Intelectualmente me desprenden poco respeto. Como digo, yo defiendo el anarquismo desde una perspectiva puramente intelectual y, por lo tanto, dentro del mundo de las ideas. Que eso no le quita importancia. O sea, cuidado, ¿eh? Porque lo que estamos hablando es sobre la capacidad, y sobre todo un anarquista se tiene que definir a sí mismo por un libre pensador, no atado a nada ni casado con nada más allá de su propio pensamiento y su ética. Eso para mí es un verdadero anarquista. Y alguien que aboga, pues, obviamente, por una serie de valores humanistas, ¿no? Así en grosso modo, ¿eh? Podríamos profundizarlo, podría matizarlo mucho más, pero tampoco no creo que sea necesario, creo que se puede entender, ¿no? Pues quiero lanzarle también la misma pregunta a Quique para que nos dé su opinión también para él cuál es la diferencia entre estos dos pensamientos que, quieras que no, son algo parecidos, pero que nos dé él también su opinión sobre para él cuáles son las diferencias de estos dos. Bueno, a ver, yo Pese a que tú no diferenciaría. eres anarcosindicalista, como dijiste antes. No, nada que ver. Yo Sí, lo que sí que os puedo decir es lo siguiente. A ver, eh, de hecho, la mayor parte de teorías, digamos, o de planteamientos sobre sociedades distintas a la que se tienen, a la que tenemos actualmente, casi ninguna de ellas se ha puesto en la práctica. Es decir, desde los socialistas utópicos, ¿no? de mediados finales del siglo XIX, pasando por Marx, en el que, bueno, sí que hay algunos países, evidentemente, que adoptaron, digamos, el comunismo, pero además no pasaron no pasaron de un estadio que Marx creía inicial, ¿no? Es decir, hay muy pocos
digamos, ejemplos históricos de aplicación real del anarquismo en cualquiera de sus formas. De hecho, una de las honrosas, más que nada porque yo soy de aquí, uno de los honrosos ejemplos que sí que existe de aplicación durante un periodo muy breve fue en Barcelona. ¿De acuerdo? Durante el periodo, digamos, revolucionario que se inició con el inicio de la Guerra Civil Española. Y de hecho, como sabéis bien, y si no, bueno, hay un libro muy bonito de George Orwell donde explica, digamos, a las luchas y las pugnas que tenían. Es un libro que se llama Homenaje a Cataluña, que os recomiendo, muy bueno, de George Orwell, que estuve aquí en las Brigadas Internacionales, y se pegaban unas bofetadas entre ellos que era asombroso. Es decir, dicho de otra manera, yo de hecho soy incapaz de distinguir una cosa de la otra. O sea, yo no sé qué es una y qué es otra. Yo no sé lo que es el anarcosindicalismo y lo que es el anarcocomunismo. Y yo soy incapaz de distinguirlos, pero por una razón muy sencilla, porque de hecho, en mi opinión, cuando se habla de estas cosas, ya tenemos una larga historia de revoluciones sociales que se iniciaron sobre todo, empezaron a finales del siglo XVIII y se han extendido pues a lo largo de estos 200 años y hay muy pocos, o sea, sí que ha habido aplicaciones locales del anarquismo, pero hay muy pocos ejemplos de aplicación real. Yo por eso me declaro, digamos, totalmente incompetente para dar una respuesta de qué es una cosa y qué es otra. Más que nada porque nunca la he visto, no he visto ningún ejemplo histórico de aplicación. Vale, perfecto. Pero eso no es una crítica, ¿eh? Eso no es una crítica. Lo que No. digo es que no tenemos, yo al menos no conozco ningún ejemplo. Voy a dar un momento la palabra a Miki, que me estaba pidiendo la palabra, y ya vamos con Bryce y con Marchi, que les trasladé otra pregunta también. Para concretarlo más y para lo que realmente, o sea, en el plano material que estamos hablando ahora mismo de anarcosindicalismo, pues lo que he dicho al principio, sobre todo es un estilo de sindicalismo diferente a lo que podrían ser los grandes sindicatos, comisiones, UGT, por la manera, porque son asamblearios, porque son horizontales, porque optan por la acción directa, porque no reciben subvenciones del Estado, ¿de acuerdo? Estos son, digamos, los pilares. Luego, el objeto final, ahora mismo, en este estadio donde estamos, o sea, dentro de la realidad que nos envuelve, es como apuntarte, o sea, ser de un sindicato, o sea, en el caso de un sindicato anarcosindicalista, es como apuntarte a un grupo de defensa personal. Es exactamente lo mismo. O sea, iniciarte en el sindicalismo o en el anarcosindicalismo es como apuntarte a clases de karate para poder defenderte de los bullies. Eso es para mí, o sea, en el plano material. Nosotros abogamos por oponer resistencia a una resistencia clara y directa y fuerte al abuso del poder. Y en este caso, en el poder económico y dentro de las relaciones laborales. Eso es lo que debería quedar claro. Fuera del, podemos enrollarnos de que si uno, el anarcosindicalismo, el anarcocomunismo, para mí eso no tiene ningún sentido y son, o sea, quiero decir, son estadios mucho más mayores. O sea, quiero decir, primero se debería dar una revolución y no es el caso. O sea, ahora no trabajamos o no estamos abogando por una revolución directa. O sea, la mayor parte de los anarcosindicalistas que trabajan de forma material con lo que hay ahora, con la legislación española, sobre materia laboral, sobre los derechos concedidos que nos da la Constitución, y con eso, pues poco a poco, pues ir haciendo pues masa crítica para que si en algún momento tener el suficiente poder como para intervenir dentro de la política, para cambiarla. Obviamente, siempre a través de la revolución, no tiene por qué ser violenta, pero sí a través de pues, métodos de la huelga o la insubordinación civil, ¿no? O sea, eso sí que creemos activamente. Y, obviamente, si el Estado respondiera con violencia, yo tampoco la descartaría, ¿no? O sea, esto está claro. Pero en el estadio que estamos ahora simplemente es eso, defendernos dentro de las empresas, defender a los trabajadores. Vale, perfecto. Pues voy a trasladar una pregunta ahora para todos y empezaré dándole la palabra a Marchi, luego a Bryce y luego irán Miquel y Quique, que es si
¿se debe entonces abolir o no el Estado? Me gustaría que Marchi diera primero su opinión, ya que es más paleolibertario, y luego ya le doy la palabra a Bryce, a Miquel y luego a Quique, si os Vale. parece. Vale, perfecto. Pues nada, lo que sí, aclarar un punto, que si eso después ya me lo responde Miki o Quique, que al fin y al cabo el sindicalismo lo que quiere llegar es, supongo yo, creo, por lo que has comentado, que después, una vez se llegue a esa defensa de los trabajadores, lo que quiere llegar a un nivel macro es a una organización política económica, ¿no? Donde realmente lo que se vertebre como eje principal sean los sindicatos quien tenga que regular estas cuestiones. Esa es la pregunta que te lanzo, que si quieres lo respondemos después o lo debatimos. Con respecto al Estado, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, quien entienda o quien haya estudiado o escuchado las propuestas o principios liberales o más bien libertarios, sí que abogan por un desmantelamiento del propio Estado. Es decir, intentar que no exista una intervención estatal, es decir, que no exista un intermediario que pueda, en este caso, que estamos hablando de cuestiones laborales y demás, que pueda intervenir o dar falsas señales al mercado de cómo tienen que trabajar o cómo tiene que organizarse ciertas cuestiones laborales. Vale. Y a partir de ahí pues, se puede extrapolar a cualquier ámbito de la vida. En este caso, cuestiones laborales, sí. Es decir, yo sí que voy a dar un punto a favor en la cuestión sindicalista o que las propias personas, trabajadores, puedan asociarse libremente para ejercer de contrapoder pues, a empresarios o a otro tipo de lobbies, pero no estaría eso, a favor de que se utilizara, como bien ha dicho Miki, ciertos sindicatos o agrupaciones utilizaran la mano del Estado, la intervención estatal para darse favores o privilegios. Ok, perfecto. Pues le doy la palabra a Bryce por si quieres matizar algo de lo que dijo Marchi o por si quieres también dar tu opinión sobre, vamos, lo que es el Estado, si se debe abolir o no, desde tu Hombre, posición que es más tibia, por así decirlo. a ver, en mi opinión, el Estado hasta el día de hoy es necesario y ha demostrado ser bastante útil. Ahora bien, yo en el tema laboral, como dijo Machi, estamos hablando, yo siempre distingo de lo que debe ser de la sociedad civil, lo que debe ser el ámbito estatal, las competencias del Estado. Los sindicatos son de la sociedad civil, igual que lo fueron los partidos en su día, ahora son estatales, pero antes eran asociaciones civiles. Entonces, yo en el ámbito laboral considero que, como es lógico, el Estado no debe meter la mano, no pinta nada. Es un intermediario que lanza incentivos perversos y al final lo que hace es perjudicar a todos. Ahora bien, yo el Estado lo considero necesario por varios temas, como por ejemplo puede ser la defensa, porque un mando unificado siempre genera mejores resultados que una competencia completa. Yo es que he tenido muchos debates con anarcocapitalistas y anarquistas así y entiendo que consideren el Estado algo maligno, un monopolio legal de la violencia que se vuelve contra los propios ciudadanos, estas cosas, pero yo no lo considero así. Considero que el Estado es moldeable y se puede moldear para evitar estos casos en la mayoría de los casos, vamos. Ok, perfecto. A mí lo que me gustaría saber es entonces si desde la posición de Miki del anarcosindicalismo entonces se debe tener o no Estado. Porque yo creo que eso es algo que, bueno, me está preguntando bastante gente también por el chat. Así que si me lo podías responder tú también, Miki, y luego Quique, pues fenomenal. Bueno, yo creo que el Estado es necesario, pues un mal necesario, ¿de acuerdo? Pero es necesario un Estado. Porque es que aparte, como he dicho, no soy un anarquista típico, pero hay que ser realistas. O sea, la realidad humana es que el ser humano es un animal gregario, el animal es un ser que se relaciona entre su entorno, entre otros seres y entre sí mismo, entre pares, a través de relaciones de poder.
Y por lo tanto eso equipara a que siempre va a haber una organización y va a haber una jerarquía, porque la dinámica de poder es algo biológico, no es algo que, o sea, quiero decir, si el ser humano fuera pues otro tipo de animal, pues yo qué sé, igual sería posible. Pero siendo pues primates y siendo pues primates muy desarrollados, lo que tú quieras, pero no dejamos de ser primates y por lo tanto pues somos mamíferos, somos gregarios, somos altamente comunicativos, nuestro éxito evolutivo en gran parte tiene que ver con eso, con nuestra capacidad de establecer relaciones, con nuestra capacidad de organizarnos. Entonces es imperativo de que exista un orden, porque si no, obviamente no funcionamos. Es el Estado para grandes territorios, para naciones, para estados pues complejos como los que hoy en día son predominantes, pues es necesario. Ahora, es un mal necesario. El Estado no es la panacea. Por eso digo que el anarquista siempre tiene que ser, y yo como anarquista siempre me voy a posicionar súper crítico hacia el Estado. Siempre voy a estar mirando qué se puede mejorar, qué es lo que no funciona y siempre buscando un status quo, una revolución permanente, ¿no? en ese Estado. O sea, que el Estado no creo en el Estado. Entonces, no hay Estado bueno. Entonces, cualquier cosa que tenga que... hay que estar muy pendiente del Estado. Hay que meterle todo el control que uno pueda. No hay que dejar que el Estado te coma como individuo, como persona. Y eso yo creo que es una visión. Ahora bien, que en un futuro, en eso soy optimista y idealista, que en un futuro que el ser humano pueda trascender a poder vivir sin Estado, pues yo espero que sí, pero espero. No puedo ni aseverar, ni es más una cuestión de dogma, de fe, que de realidad, ¿no? Porque la realidad es la que es. Bueno, yo creo que ha sido también una descripción bastante detallada y una muy buena respuesta, la verdad. Y me gustaría saber entonces también la opinión de Quique sobre este tema del Estado. Bueno, a mí lo que me gusta es la pregunta. O sea, la pregunta es muy buena. De hecho, a ver, casi todas las, incluso hay bastante, digamos, literatura teórica de por qué un Estado debería existir. E incluso uno de vosotros, creo que Marchi, ha citado a Adam Smith. Adam Smith reserva algunos párrafos a explicar por qué debe existir el Estado. Y si no recuerdo mal, cita a algunos, sobre todo, cuestiones de inversión pública. Es decir, no hay ninguna parte privada interesada en hacer una inversión por sí mismo, por sí solo, en bienes que son importantes. Por ejemplo, el ejército, por ejemplo, y cita algunos así. Ahora no recuerdo exactamente el texto concretamente, aunque lo he leído, pero de la riqueza de las naciones, pero cita algunos así. Y ese es el padre del liberalismo. Y deja digamos, una parte importante de funciones para el Estado. Después hay otras cuestiones, que es que si vemos, digamos, las experiencias históricas, digamos, de todos los siglos, no casi, de civilización, en casi todos ha existido un paraestado. A veces es un sacerdote o sacerdotes o una casta religiosa, a veces es... Y bueno, y tienen unas funciones que supuestamente, digamos, el interés privado, o sea, la iniciativa privada no alcanza, ¿vale? Puede ser, también es cierto que esa, digamos, función estatal puede ser absolutamente perversa, ¿no? O sea, es decir, no necesariamente tiene que ser un bien común. Estamos digamos, acostumbrados a la socialdemocracia, ¿no? Que de hecho surgió gracias al comunismo. Si no, en Europa no habría habido socialdemocracia. Supongo que eso, bueno, lo podemos discutir, pero la amenaza, digamos, del comunismo fue el germen de la socialdemocracia que disfrutamos ahora. Si no, no nos habrían dado ni un cuenco de arroz. Pero, bueno, lo que quiero decir es que sí, que yo creo que la respuesta breve es sí, creo que un Estado debería existir para ciertas funciones donde la iniciativa privada no alcanza. Perfecto. Voy a dar un momento la palabra a Bryce, que creo que quería comentar algo, me está aquí avisando. Sí, Coméntanos lo que quieras decir, Bryce. eran solo unos detalles. Yo, de hecho, considero que el Estado, como bien habéis dicho, es un mal necesario, pero un mal necesario al que, como ha dicho ahora Quique, ha habido
para estados, ¿no? Como los sacerdotes y tal, yo creo que el Estado al final es un mal al que el ser humano acaba siempre derivando. O sea, yo soy de los que piensan de que incluso en un anarquismo la gente, como el ser humano es un ser hipersocial y acaba asociándose con otras personas, acabaría creando otro Estado, incluso llegando al anarquismo. Solo esos detalles para que veáis un poco dónde me englobo yo. Nada más. Eso. No sé si quería decir antes Marchi algo sobre algo de lo que habían dicho Miki o Quique. ¿Puede ser, Marchi? Sí, no, yo si quieres solamente por añadir con Sí, cuestiones sí. del Estado, simplemente mencionar que aquí siempre se ha dicho lo de es un mal necesario, es un mal necesario, es decir, el Estado si se convierte en un mal necesario en última instancia acaba siendo un bien. Es decir, no tengo nada mejor que esto y como es malo, pues bueno, me ayuda en esto. Entonces, acaba siendo un bien en última instancia. Eso lo primero. Lo segundo, con las cuestiones de la sociedad o qué opina la sociedad en España con respecto a si tiene que haber Estado o no tiene que haber Estado. Bueno, pues según el Estudio Europeo de Valores de la Fundación BBVA en el 2019, aproximadamente un 75% está de acuerdo en que tiene que ser el Estado en que le dé unas condiciones de vida dignas, ¿no? Estamos hablando de sanidad, educación, etcétera, entre un 70-80% en función de que se le haya preguntado, la sociedad en España está de acuerdo en que exista Estado. Yo creo que no deja de ser más que una mera ilusión donde el Estado en sí es una creencia, es decir, un sistema donde tenemos que estar gobernados de alguna manera, como decir que tengo que tener 40 años y tengo que seguir viviendo con mis padres porque no sé vivir solo, o querer ser responsable de tus problemas en el día a día, los que comenté anteriormente, sanidad, educación, incluso defensa, que también se podría hablar, pero bueno, para no extenderme mucho, simplemente decir que a día de hoy no adoramos faraones, no tenemos monarcas absolutos, gracias a Dios en España no tenemos dictadores que tampoco adoremos, o sea que yo creo que la cuestión del Estado es simplemente una cuestión de idea, que necesitamos a alguien que nos gobierne y que espero poco a poco se vaya eliminando. Vale, perfecto. Yo quería lanzar una pregunta y que responda primero lo que quiera. Ah, bueno, Miki, sí, di primero, luego ya lanzo la pregunta. Me gustaría simplemente un pequeño apunte y es, estoy precisamente, lo que dices es muy peligroso. O sea, el considerar que como el Estado como es un mal necesario acaba siendo necesario y por lo tanto bueno, ese pensamiento destruye a la larga, o sea, lo que hace es convertir el Estado en un dogma y destruye el pensamiento crítico y destruye precisamente la paranoia que debe tener, la paranoia justa, la justa y legítima que debe tener los ciudadanos sobre el Estado que les gobierna. O sea, el control exhaustivo del Estado, el entender que el Estado es un mal necesario, es primordial para cualquier método democrático. Porque si no, es el Estado el que se te va a comer. O sea, hay que tener un control del Estado. Y empieza por uno mismo. Hablas tú de la responsabilidad individual. A ver, si la gente, y aquí vengo también a matizar, es que si la gente piensa que quiere organizarse, y se organiza la gente dentro de una democracia, se organiza dentro de como un Estado, y creen que el Estado, que a través de lo que se tiene que pagar impuestos, y que parte de sus impuestos se tienen que dar para que se garanticen una serie de derechos o una serie de beneficios sociales, es totalmente legítimo, claro que sí. Y aparte, es lo que veníamos un poco tomando también otra vez el tema del capitalismo. Es que el liberalismo y por lo tanto el capitalismo desbordado, quiero decir, sin límites o con muy pocos límites, ya se dio en Europa. O sea, mucha gente, existe digamos, también un poco el estigma o el dogma de que el comunismo es un sistema fallido, ¿no? Porque se ha visto, pues, los diferentes estados que adoptaron las ideas marxistas, ¿no? Que las reconvirtieron, el leninismo y todo esto, y han fracasado, ¿no? O realmente no son estados deseables, no se han acabado convirtiendo en dictaduras, ¿no? En estados autocráticos. Pero es que el liberalismo también pasó.
O sea, el liberalismo, y yo creo que también lo que decía Enrique, Quique, mi compañero, que es que el liberalismo es el que provocó, el liberalismo y el capitalismo es el que provocó el pensamiento anarquista, el pensamiento y las revoluciones anarquistas y comunistas, que es lo que nos ha llevado al estado de bienestar, al estado social, porque era precisamente la media, era coger digamos, las reivindicaciones de una parte de la población, en este caso la población pues trabajadora, y por otra parte, pues la de los capitalistas, la gente más pudiente, la gente con mayor recursos. Entonces, esto es el Estado social. O sea, quiero decir, es que hay que entender las cosas como son. O sea, el Estado es necesario. Dentro de una democracia, es que es lo que decía también Bryce, es que se da. O sea, quiero decir, si tú piensas, si eres demócrata, lo más normal es que te organices dentro de una democracia. Una democracia se va a configurar como un Estado y dentro de ese Estado, la gente que compone esa democracia tiene el derecho a decidir qué quiere, qué modelo de Estado quiere, cómo quiere que se gaste su dinero, qué políticas se tienen que aplicar o no, qué leyes se tienen que aplicar o no, su constitución, pues eso es dentro de las normas democráticas, todo el mundo tiene el derecho a poder decidir, ¿no? Entonces, me parece que es totalmente, no se está coartando la libertad a nadie. De hecho, y me atrevería a decir que el problema del liberalismo y por tanto del capitalismo, juntos, lo que nos empuja de forma inevitable por la propia naturaleza humana es a una plutocracia, no hacia la libertad. Precisamente a lo contrario de la libertad. Un sistema donde el poderoso, a través del capital, a través del dinero, a través de los bienes, controla a aquellos que no tienen. Y ahí no hay libertad, y hay imposición, y hay necesidad, y allí hay, pues obviamente, abuso. Vale, entonces, solo por intervenir un momento, entonces me estás diciendo que con una cuestión de democracia existe más libertad que una cuestión liberal o capitalista. O eso te he intentado, es decir, a lo que venís es a hablar de que la parte democrática sí que sería necesaria para un sistema más anarcosindicalista, por lo que veo. Sin embargo, yo creo que no se debería de dar así. Quiero decir, aunque pueda parecer un poco curioso, yo creo que cuanto menos democracia existe, más democracia hay, entendida como la libertad. Y yo creo que es así. Es decir, yo creo que la propia democracia ya parte también de unos dogmas, que los podemos citar también si queréis, y que con eso lo que haces es restringir más la libertad. Yo creo que no haces que exista más libertad. Y en cuanto a cuestión de capitalismo, que pueda llevar o no a tener más problemas en este ámbito, yo creo que la solución que debería de darse, hombre, no sé si ha existido un capitalismo salvaje, como se ha mencionado, que anteriormente haya mucho más, que fuera mucho más libre que ahora, pero sí que me parece mucho más salvaje aplicar un corte radical a las libertades individuales, como puede ser la libertad a la propiedad privada o a la acumulación de capital, me parece mucho peor. Entonces, yo creo que lo mejor que se puede aplicar, como he comentado anteriormente, yo también me declaro más paleolibertario en función de que sí que tenemos que tener una cierta serie de gobierno en cómo tenemos que solventar los problemas, porque evidentemente vivimos en sociedad, pero lo que tengo claro es que el capitalismo no produce esos fallos de mercado. Es decir, habría que ver, como dijo el economista Ronald Coase, si el propio capitalismo genera externalidades negativas, como se habla en economía, o si el origen de esos problemas parten de otro tipo de causas, que puede ser intervención estatal, puede ser otra cosa.
Y bueno, eso está estudiado, si queréis también lo podemos debatir también, pero vamos, yo a lo que quiero llegar es que sigo diciendo lo mismo, con la cuestión estatal, no deja de ser un sistema, una organización que realmente quien está al mando son personas. Vale, el Estado no es un sistema angelical, como bien que creo que también lo dijisteis vosotros, que hay que ponerle contrapoderes, etcétera. Tampoco creo que un sistema de contrapoderes sea una solución propia. Es decir, yo para mí siempre me lo planteo en mi cabeza como decir, si el Estado es una organización como si fuera una tarta y la divido en tres, bueno, pues esas tres funcionan independientes, sí, pero en esencia la tarta sigue siendo la misma y el poder sigue emanando del mismo sitio. Por tanto, eh, como sigo creyendo que el Estado, quien está gobernando son personas, tienen fallos, como cualquier persona, como la tengo yo, como la tiene cualquiera. Y por tanto, no va a ser un sistema donde nos vaya a ayudar a nivel individual en estas cuestiones, tanto en anarcosindicalismo, en el ámbito laboral, como puede ser en salud o en defensa o en educación. Bueno, voy a darle la palabra a Kike, que me Sí. lo había pedido antes aquí por el chat privado, que creo que quería intervenir a raíz de esto que estáis comentando. Sí, a ver, yo era solo comentar algunas cosas. A ver, en cuanto a lo que decía Marchi de los fallos del mercado, a ver, habitualmente el término se utiliza precisamente para cuando el mercado no funciona. Es decir, y hay innumerables motivos, algunos de ellos bastante curiosos, de por qué el mercado, digamos, el libre mercado no hace su función. Hay una cosa que yo creo que es un debate que cada vez será más importante, que es una cosa que dice un economista que os recomiendo muchísimo, que se llama Martínez Alier, que es, bueno, es economista y también se dedica a temas de ecología y demás, pero es una cosa muy curiosa, ¿no? Que dice, no hay nadie más metafísico que un economista. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, que el aumento del precio generará la oferta. Es decir, de la manera milagrosa, o sea, el precio es cierto, ¿eh? Es un buen aviso. O sea, es cierto que el aumento o sea, el precio es una buena manera de gestionar la escasez y gestionar de que haya más oferta de algo, ¿no? Cuando es escaso, etcétera. Pero, ¿y ahora? ¿Con los combustibles fósiles? ¿O con el litio? ¿Con el que se hacen todas las baterías? ¿Realmente va a aparecer nuevo litio, nuevo petróleo, nuevos hidrocarburos? Probablemente no. Es decir, que los economistas siempre han considerado que la economía será en una especie de nube de energía rarísima, donde no hay bienes materiales, no hay externalidades, que Marchi también las ha citado. Las externalidades ahora mismo son brutales. Nunca, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tantas externalidades como hay ahora. Contaminación, microplásticos, cambio de la temperatura, cambio del clima. O sea, creo que ahora mismo no, externalidades no sé, claro, no sé quién nos oirá, pero las externalidades son todos esos costes que no están introducidos dentro del sistema. Es decir, que la gente que no tienen un coste para nadie y que simplemente acaban, digamos, fuera del sistema y no teniéndolos nadie en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora mismo estamos en la cumbre de lo que es las externalidades que ha generado el capitalismo y un crecimiento salvaje. O sea, un crecimiento tremendo, ¿no? Eso, por una parte, que es el tema de fallos del mercado. Después yo os citaría otra cosa que creo que es importante. Fijaos que de la función del Estado siempre hay el coco malo para los liberales, que es la redistribución. O sea, la redistribución es, vamos, la enfermedad venérea de los liberales. ¿Por qué? Porque significa quitarle a alguien para darle a otro. Eso es, vamos, es un robo, ¿no? Desde el punto de vista liberal. Vale, entonces yo hay una pregunta que siempre hago, a mí que me gusta mucho el tema de teoría de juegos y demás. ¿Vosotros jugaríais al póker con un tío delante que tiene 8 cartas? Yo no. Y de hecho, eso es lo que sucede permanentemente en la vida diaria de las empresas, de las instituciones y en el mundo real. O sea, en el mundo real hay gente que está jugando con 9 cartas al póker. Entonces,
esa función que es el coco malo de los liberales, creo que es importante que la pongamos, o sea, que la pongamos en valor y también tengamos una posición sobre eso. Yo solo era para añadir alguna cosilla más que bueno, pues si os era útil o era algo que podía interesar. Bueno, Bryce, no sé si quieres decir algo más o si no quieres decir nada más, lanzo aquí una pregunta general para que intervengáis todos. Nada, sí, pasamos a la pregunta si quieres. Sí, cambiamos. Vale, mira, quería lanzar una pregunta así general y que levante la mano quien quiera responder así de primeras, que es si el bien común justifica todo. ¿Vosotros qué opináis sobre este tema? ¿Quieres empezar tú, Bryce, por ejemplo? Ostras, que claramente no, ¿no? Para empezar, ¿quién pone el bien común? ¿Qué es el bien común? ¿Sabes? El bien común es algo totalmente subjetivo que depende de quién lo pone, ¿sabes? Hitler también usó un bien común, ya vemos que hay bien común para él y algunos, no para todos. A lo mejor la pregunta iba más enfocada, buscando yo la respuesta de Miki y de Kiki tal vez, que creo que puede ser la respuesta más llamativa respecto a este tema. Claro. Repíteme exactamente, ¿cuál es exactamente la pregunta, Hugo? A ver, la pregunta es, si el bien común, el bien de la sociedad, justifica todo, o sea, justifica cualquier medio, por ejemplo, justifica una expropiación, justifica, no sé, cualquier tipo Vale. de ¿Te cosa. refieres entonces a que el bien general, por un bien general, Justo. justifica apoyar a una mayoría en contra de una minoría, por ejemplo? Por Ese es ejemplo, también, por ejemplo. Claro, yo considero que el bien general nunca puede ser escrito como argumento porque el bien general es subjetivo. Entonces, en mi entender, no. Ahora bien, sí que es verdad que en caso de que haya un Estado, como el que tenemos ahora, siempre al final es imposible que nadie salga perjudicado. Siempre que hay una medida, ya puede ser muchos o pocos, pero siempre hay gente que sale beneficiada y gente que no sale beneficiada de las medidas. Entonces, en base a un bien general, siempre se aplican medidas que no siempre benefician a todos, pero no se debe actuar en favor de un bien general. El bien general es algo subjetivo. Esa es mi opinión. Perfecto. Pues a mí me gustaría saber la opinión de Miki respecto a esta pregunta que he lanzado y luego si no quiten verga a marcha, a lo mejor a raíz de lo que diga Miki en este caso. Es una pregunta compleja. Y yo creo que me voy a remitir a... Y podríamos decir si es necesario o yo creo, bueno, no si es necesario, sino si entendemos que el derecho es necesario. Porque en el fondo lo que hacemos a través del derecho, a través de la legislación es eso. O sea, las normas que nosotros ponemos, o sea, dentro de un Estado, las normas que sí son, obviamente siempre voy a exponer como si fuera un Estado de la democracia perfecta o semiperfecta, ¿vale? O sea, la democracia más pura y que funciona bien, ¿no? En el caso hipotético. En esa hipotética situación, si las normas, porque obviamente van a haber, la democracia se va a basar seguramente en un Estado de Derecho y por lo tanto va a haber derecho. El objeto del derecho precisamente es buscar la justicia, ¿no? La justicia, o por lo menos dar una apariencia de justicia. Yo no creo que exista un ideal de justicia, yo creo que la justicia es un término maniqueo en cuanto a cómo se... Pero en el fondo, si utilizamos el derecho como búsqueda de la apariencia de justicia, o sea, lo que parece más justo a una mayoría y que por lo tanto el derecho debe contener, automáticamente la necesidad del derecho autoexplica la necesidad de buscar soluciones para el bien común a través de la legislación. Es que eso ya existe, o sea, quiero decir, eso es cómo funcionaría un Estado y lo que el derecho en este parte tiene este objeto, precisamente. Bueno, estaba aquí uniéndose Benja, que parece que se le ha cortado. Ah, no, aquí lo tenemos, vale. Voy a darle la bienvenida a Benja.
Bueno, Benja, bienvenido, que al final pudiste conectarte, que tú sé que tenías ganas aquí de debatir con Miki sobre todo. Sí que tenía ganas, pero bueno, tengo hoy una agenda un poco complicada. Nada, escuché la pregunta, o sea que si queréis yo, bueno, ya estuve escuchando las respuestas, yo digo lo que opino, si queréis. Vale, perfecto, pues ya que estás tú aquí entrando en exclusiva, venga, te voy a dar a ti el turno. Responde ahí entonces. Vale, gracias. Pues nada, a ver, yo mi opinión es, para empezar, hay dos tipos de teorías de la justicia, porque esto entra dentro de las teorías de la justicia. Hay teorías consecuencialistas y teorías deontológicas o procedimentalistas. El liberalismo suele seguir las teorías procedimentalistas, según la cual un resultado es justo no por las consecuencias que provoca, sino por si son justos los procedimientos que se hayan seguido a la hora de llegar a ese resultado. Es decir, si vamos a una cárcel y vemos que hay muchos hombres encarcelados y muy pocas mujeres encarceladas, una teoría consecuencialista podría llegar a decir, no digo que lo diga, pero podría llegar a decir, como el resultado, que hay una asimetría entre mujeres y hombres muy grande en las cárceles, esto considero que es injusto en base a los resultados, entonces el procedimiento que deberíamos llevar a continuación sería meter más mujeres o sacar hombres. Una teoría procedimentalista, que es la que se sigue en la justicia, dice no tiene sentido atender estos resultados porque lo justo o lo injusto dependerá de si el procedimiento que se ha llevado de cara a llegar a esta distribución es justo o no. Entonces, el interés común debe prevalecer siempre o es lo que se debe seguir. Bueno, en primer lugar, hay una dificultad a la hora de llegar a lo que se entiende de bien común, es decir, vivimos en unas sociedades muy heterogéneas donde hay concepciones muy distintas del bien común y por lo tanto, ya en primer lugar sería injusto, al menos desde una perspectiva liberal, imponer una concepción del bien común frente a otras concepciones del bien común. En segundo lugar, también hay una dificultad epistémica clara a la hora de conseguir saber cuál es el verdadero bien común. Por lo tanto, puedes estar imponiendo un bien común que no es el verdadero bien común. Y en tercer lugar, si en vez de decir vamos a imponer el verdadero bien común, como sabemos que no podemos alcanzar el verdadero, vamos a decir, vamos a poner el bien común mayoritario. Ahí ya volvemos a tener un problema que son los problemas de agregación, teorema de imposibilidad de Arrow, etcétera. Es decir, no existe una regla por la cual podamos transformar las preferencias individuales en una preferencia agregada que sea objetivamente mayoritaria. Siempre va a haber algún problema de preferencias. Esto es, si queréis, luego lo explico. Si alguien no sabe cómo funciona el teorema, es bastante sencillo, pero un poco engorroso de explicar. Y bueno, creo que más o menos di mi respuesta y la conclusión es que una concepción del bien común no debería imponerse, sino que lo que se debería respetar o lo que se debería perseguir es que los bienes particulares puedan desarrollarse siempre y cuando esos bienes particulares no interfieran o no vulneren las preferencias individuales que se basen en derechos legítimos de las demás personas. Bueno, ha dado una respuesta, la verdad que abrumadora, si se me permite decirlo. O sea, sí, voy a darle la palabra. Antes no sé si Kike quiere decir algo al respecto y luego le doy ya la palabra a Miki. Bueno, sí. ¿Quieres decir tú antes algo? Bueno, sí, me gustaría, a ver, primero, la primera cuestión es que el siempre es jorobado, ¿no? En una frase, o sea, siempre debe prevalecer el bien común y demás, siempre no. Es decir, eso ya es complicado. En cuanto al bien común, estoy de acuerdo en que a veces es difícil de digamos, definir y conozco lo que explicaba la persona que ha intervenido anteriormente. Y eso es cierto que es un problema, que es decidir, o sea, establecer qué es ese bien común, ¿no? Y esas preferencias sumadas, que de hecho todo ese tipo de reflexión es muy economicista y de hecho procede
digamos, de la economía neoclásica, ¿no? En que se suman utilidades, se suman preferencias y además se suman de una cierta manera. Y no solo eso, sino que se suman precisamente porque tienen una herencia de la mecánica clásica, es decir, que tenían un corpus matemático que se estaba, digamos, utilizando sobre todo en cuestiones de newtonianas y demás, y les moló tanto el asunto que lo pasaban directamente a la economía y a otras, digamos, ramas de las ciencias sociales. Cuando creo que describen ese tipo de corpus matemático, describe poco, digamos, lo que sucede realmente en la sociedad. De hecho, uno de los primeros temas que siempre me han parecido curiosos es que se le llamen ciencias sociales, ¿no? O sea, el ponerle ciencias es absurdo, es estúpido, no es una ciencia. Ni la economía es una ciencia, bueno, desde luego el derecho, ni las ciencias políticas, vamos a llamarle ciencias, es una aberración, en mi opinión. Y eso que yo hice la rama cuantitativa de economía, o sea, que imaginaos. ¿Vale? Pero eso por un lugar, o sea, que estoy bastante de acuerdo con eso. De todos modos, también deciros que normalmente el bien común se puede usar bien, se puede usar mal. Tenemos casos muy claros de bien común, de aplicación de bien común, incluso utilizado para un bien privado. Ya sabéis cómo han funcionado muchas veces las expropiaciones en España, ¿no? Algo que se supone que es una expropiación que además tiene muy mala fama, ¿no? Como todos sabemos, normalmente apelamos al caso de Venezuela, ¿no? Una expropiación. Bueno, pues en España pasan cosas tan curiosas como que una expropiación acaba siendo un bien privado, ¿no? Es decir, alguien coopta el Estado, o sea, tiene tanta influencia sobre el Estado que le permite hacer, por ejemplo, una expropiación por el doble del precio de mercado, ¿no? O sea, cosas de este estilo para favorecer a una persona en particular. Lo que quiero decir es que es verdad que bueno, que puede ser la cuestión del bien común y demás puede ser bastante perversa, ¿no? Sí. Vale, pues voy a darle la palabra a Miki, que la había pedido antes también, justo cuando intervino Benja. Bueno, yo simplemente matizar que me refería al derecho y me refería a la política como ejes fundamentales para alcanzar, o es que no es alcanzar, porque tampoco creo que el bien común, yo creo que el bien común es un concepto como la felicidad, o sea, no es un concepto absoluto o una meta en sí misma, sino es un proceso y es un proceso continuo, ¿no? Quiero decir, de hecho, perdón, el tema de la minoría sobre la mayoría y los diferentes efectos que un bien común puede causar como negativos en una minoría y demás, eso se debería resolver a través de la política y el derecho. O sea, quiero decir, en una evolución constante, en una pugna constante por encontrar una ponderación adecuada para que el bien común, pues digamos, pues, se normalice. O sea, entiendo el bien común como como un proceso de ponderación continua, ¿no? De los derechos y libertades de los ciudadanos. Eso es lo que yo entiendo como bien común. Pero no entiendo el bien común como una decisión. Esto va a ser el bien común y ya está. Porque entiendo que el bien común a veces es que, además es eso, que podemos utilizar. Un bien común puede ser muy bien intencionado y crear un gran desastre y contrariamente, ¿no? O sea, quiero decir, y además y se puede utilizar de forma negativa directamente, se puede utilizar con una doble vertiente, ¿no? Directamente para causar un daño. Bajo, digamos, la bandera del bien común puede haber, pues esconderse una gran perversidad, ¿no? O una gran desigualdad, una gran injusticia. Entonces hay que tener en cuenta que el bien común es eso, es un proceso continuo, donde no solo interviene el Estado, sino interviene también la ciudadanía. O sea, los grupos de presión, la presión ciudadana, es una lucha constante. Yo creo que eso es parte del juego de poder que se da dentro de un Estado. O sea, esa continua búsqueda de un bien común, pero que obviamente nunca acaba de cuajar del todo. O sea, siempre son como pequeñas etapas donde continuamente se van ponderando. Eso sí, creo que eso es lo que yo creo, eso es bien común realmente. Bueno, Benja no sé si quería preguntar también algo, porque creo que se le congeló aquí la imagen. Ándame de pillar.
Sí, a ver, que, o sea, Pues a un lo momento, que Benja, un momento. respondió... Perdón que te corte, Benja. Perdón que te corte un momento. Marchi, ahora queréis decir algo. Yo, si quieres, solo hago un pequeño Sí, apunte. haz un Sí, matiz, Marchi, y le doy la sí, palabra sí. entonces a Benja. Sí, muy breve. Simplemente decir que, nada, primero dar las buenas noches a Benja. Gracias por estar aquí, la buena exposición que tuvo con respecto a la justicia. Yo también voy muy por esa línea. Y nada, simplemente hablar del bien común, como bien se dijo, que puede provocar situaciones perversas por el bien común, ¿no? Por poner ejemplos claros, matar X personas por una ideología sería un bien común para que no tuviéramos potenciales dictadores, por ejemplo. Y simplemente decir que quien defiende, normalmente quien suele defender un bien común siempre suelen utilizar cuestiones utilitaristas, ¿no? O abogar muchas veces por un equilibrio Nash, donde, bueno, que sea lo menos malo para todos, ¿no? Cosa que son dos teoremas que no estoy, o dos tesis de las que no estoy muy de acuerdo. Ahora sí, le doy la palabra a Benja. Vale, yo simplemente era apuntar dos cosas, que es que bueno, en primer lugar, que problemas epistémicos o sea, mi objeción sobre los problemas epistémicos a la hora de conocer el bien común o el problema de agregación de preferencias o la cuestión de si el bien común debe prevalecer sobre bienes particulares cuando estos persiguen derechos legítimos. Esas tres objeciones, bueno, en primer lugar, no fueron contestadas o replicadas, y en segundo lugar, que mi argumentación no es del todo economicista. Como dijo, no me sale el nombre del compañero, creo que era Porque no Quique, o Quique, sí. Quique. ¿Qué? El Quique, ¿no? Vale. Nada, que no es economicista solo el respeto del teorema de la imposibilidad de Arrow y el problema de la agregación de preferencias, pero que yo defienda la legitimidad de que cada persona persiga sus propios proyectos vitales si no obstaculiza el de los demás. Esto es una posición filosófica y no económica, pero bueno, simplemente era anotar eso por si quiere hacer alguna aportación sobre eso o cualquier cosa. No sé, alguno. Y que me voy a Bueno, tener que ir, y que me voy a tener que ir en muy breves. Escucho la respuesta y alguna aportación más y creo que me tengo que ir. Vale, pues entonces que le haga una respuesta a Vine Benja. Bueno, aquí tampoco vamos a estar mucho más. relámpago. Tampoco vamos a estar muchísimo más. O sea, supongo que a lo mejor en media cortaremos. Pero eso. Si alguno quiere dar una respuesta a Benja para luego que le dé a él para lanzarnos alguna pregunta más, fenomenal. Es que lo que él posiciona son tres aspectos separados que se utilizan un teorema para resolver un problema que para mí es irresoluble. Quiero decir, ninguno de esos tres teoremas en sí mismos va a resolver esta cuestión. Uno puede posicionarse ideológicamente con uno de ellos, pero la cuestión final es que realmente para esto, dentro de lo que nosotros vemos en democracia, dentro de un Estado, es que se utilizan, o sea, se pueden utilizar hasta los tres. ¿Vale? Pero es que lo que digo es un proceso, o sea, es un proceso donde podemos evaluar a través de las diferentes vertientes cuál va a ser el mejor, cuál va a ser el y se va a ver una pugna, es imposible, o sea, quiero decir, sin la pugna real, o sea, sin las diferentes, o sea, sin que no haya, o sea, no se puede aplicar un problema, una resolución puramente teórica a un problema concreto. Por ejemplo, no sé, imaginemos algo, ¿no? Yo qué sé, cualquier chorrada. Los derechos de los animales. Voy a inventar algo, ¿eh? O sea, puede estar, ¿no? O sea, qué sé, o no sé, algo que sea como, o sea, los derechos animales y que, por ejemplo, de repente, pues se tenga o sea, que afecte directamente a los ganaderos, porque los ganaderos, por esa concepción mayoritaria, por ese bien común de que a los animales hay que protegerlos, les supone un gasto enorme o la regulación les supone un incremento brutal en cuanto a su producción, porque tienen que matarlos de cierta manera, porque no, estoy haciendo un ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo se resuelve ese problema? Pues a través de la presión, a través del conflicto de intereses, a través de proponer diferentes opciones y contrastarlas con la realidad. Y seguramente va a ser un proceso largo, donde van a haber negociaciones, donde va a haber incluso prueba-error, ¿no? Y puede ser que se alargue en el tiempo. Es que esa es mi respuesta. Pero yo creo que tú, Benja, me quieres, si tú lo que intentas es
¿qué posicionamiento filosófico yo me posiciono en uno de los tres? Es que en ninguno. Yo solo quería matizar una cosa que era que intentemos estar un poco en la línea de lo que era el debate de tema que era capitalismo y anarcosindicalismo, por lo que entonces a veces voy a hacer una pregunta así al aire para que responda Benja antes de marcharse y luego casi le dé pie a Miki, a Kike, a Marchi y a todos los demás de refutarla o contestar lo que quieran. Y es súper simple la pregunta, o sea, propiedad privada. Sí, no, abolirla, defenderla, ¿qué hacemos? Y que empiece Benja con ella. Vale, a ver. Capitalismo, la defensa de la propiedad privada, vamos. Vale, a ver, yo creo que es una pregunta un poco compleja, que hay que reflexionar bastante sobre ella. Pero, a ver, así en primer momento, cogiéndome en frío, yo diría que me adscribo bastante a la teoría nociquiana, la teoría inmaculada, en el sentido de defensa de los derechos. Yo soy bastante iusnaturalista y creo que, en primer lugar, una persona necesita tener el derecho a disponer sobre sus bienes, porque una negación de este derecho implicaría que, por ejemplo, tú tienes una manzana, te la vas a comer, pero si no tienes derecho a ella, sería perfectamente justo que cualquier otra persona viniese, te quitase la manzana y te murieses de hambre. Y después hacer una diferenciación, por ejemplo, como hace Marx, entre bienes de consumo o bienes de uso personal y medios de producción, creo que es arbitrario, porque creo que la diferenciación depende más sobre una proyección subjetiva que hacemos las personas respecto a los bienes, es decir, un bien lo podemos utilizar como bien de consumo o como bien de capital en un sentido bastante abstracto. Y entonces podríamos, por ejemplo, un ordenador pues nos sirve para ver Netflix y de repente lo podemos convertir en nuestro medio de producción, en el sentido de que, por ejemplo, podemos poner un negocio de dropshipping y al final incluso vivir solo de dropshipping. Entonces, de hecho, esto es un problema también que existe en el derecho tributario, pero bueno, no me voy a meter en esto a la hora de distinguir qué bienes se pueden deducir, cuáles no. Hay algunas reglas, pero bueno, al final son un poco arbitrarias. Yo creo que también hay argumentos yo creo que son bastante razonables a la hora de defender la propiedad privada, porque en primer lugar, ya en el socialismo primigenio, como le llama Engels, ya existía propiedad privada. No era cierto lo que él afirmaba de que la propiedad era colectiva y que se generó la propiedad privada cuando empezó el parcelamiento de animales y la cría de animales, sino que ya había una distinción entre la propiedad, era una propiedad privada comunal, pero era propiedad privada en última instancia, y había una distinción entre la propiedad que tenían un grupo de cazadores y que una tierra era dominada por ellos y en las tierras de otro grupo de cazadores. Y de hecho que el cazador que entraba en tierra del otro grupo, pues directamente se le mataba y ya está, porque había una propiedad privada. Y luego también, último argumento, el argumento razonable que quería hacer antes y que me fui por las ramas, es que los seres humanos tendemos a generar vínculos afectivos respecto a los bienes materiales. Es decir, pues puedo poner el ejemplo de mis abuelos en tiempo ya de tiempo franquista, posguerra y tal, tenían una finca que se llamaba El Tallo y que ahora mismo mi familia no vendería por nada del mundo, porque fue una finca que era muy productiva, donde podían plantar todo el maíz para consumir pan durante todo el año, y generaron un afecto sentimental brutal que significaría que una expropiación de esa tierra, que su valor de mercado es muy bajo, el valor sentimental sería tan grande que sería casi como si nos expropiase nuestra cuenta bancaria. Entonces yo creo que esos argumentos de afectividad, de legitimidad, de necesidad, creo que son los que fundamentan la propiedad privada, y en este sentido yo la defiendo hasta sus últimas consecuencias. Podríamos establecer algún factor corrector en el que no nos vamos a meter, pero
Yo creo que la fundamentación principal que haría es esa. Y bueno, siento por extenderme tanto, ¿eh? Nada, Que tengo aquí algún sí, factor de súper distracción. interesante. Voy a darle la palabra primero a Marchi, que habló menos antes, o bueno, Bryce, tú quieres comentar algo al respecto también. Que responda Marchi, porque para lo que quiero decir tiene que hablar Vale, primero el perfecto. Pues libertario. que sin responda problema. Marchi y luego que respondan Miki o Kiki, entonces. Venga, yo también voy a ser breve en este ámbito. Propiedad privada, yo la defiendo totalmente. Benja se tiró por más la parte de Nozick, yo soy más hayekiano, entendido como que la pregunta que se plantea Hayek es realmente de dónde nace la libertad, ¿no? Que es un poco también a dónde voy yo en mi filosofía. Y él nos comenta que nace de la propiedad privada, material. Es decir, si tú no tienes propiedad privada donde expresarte o donde ejecutar cualquier acto que tú quieras trasladar al ámbito material, porque en ideas todos somos libres, pero la cuestión material es que si yo no puedo hacer uso y abuso de una propiedad, o de lo que yo quiera realizar dentro de mi propiedad, a lo que me tendría que ir es a la segunda opción, es pedirle permiso a aquel que es propietario de ese ámbito. Si, como bien dice Bastos, y también soy gran seguidor de él, es decir, si todos los medios de producción no fueran nuestros, ahora mismo no podríamos estar teniendo este debate si es que no nos diera permiso el propietario original de esta plataforma o si yo no tuviera esta cámara y tuviera que pedir permiso o esta casa, etcétera. Entonces, propiedad privada, sí, siempre. Voy a darle la palabra a Kike, porque Miguel que se va a extender un poco más. Así que le voy a dar la palabra a Kike, que nos dé su opinión sobre este tema y luego ya pasamos con Miki. Bueno, a ver, Sí. a ver, la pregunta es compleja, pero por una razón Puede muy responder, si sencilla. no, a lo que han dicho Benja o Marchi. Sí, sí, O sea, no, sobre la marcha. Pero la primera cuestión es que la propiedad privada ya está limitada. O sea, hay muchas figuras jurídicas que limitan la propiedad privada. Tú no puedes, o sea, bueno, en fin, no me voy a extender, pero todos los que hayáis estudiado Derecho y demás, sabéis que hay muchas figuras jurídicas que limitan esa propiedad. Con lo cual, eso ya es una cuestión, ¿no? Después, en cuanto a Hayek, que si no recuerdo mal es el austríaco este, ¿no? Que después, además, Public Choice, ¿no? La escuela de la elección pública lo ha tomado como ejemplo, ¿no? A ver, nunca, digamos, y eso es algo general, nunca debemos olvidar que muchas veces esta defensa a ultranza de la propiedad privada hasta sus últimas consecuencias tiene un sustrato ideológico muy potente. Es decir, eso no lo podemos olvidar nunca. Hay constructos de tipo digamos, constructos que parecen muy potentes desde el punto de vista intelectual, que básicamente tienen una base ideológica. Yo, por ejemplo, defiendo la propiedad privada, pero creo que, y os digo que estoy convencido que será un debate cada vez más fuerte en las próximas décadas, pensad que la propiedad privada probablemente cada vez nos la limiten más. Y es por una razón muy sencilla, que son las externalidades que hemos digamos, citado antes. Es decir, yo tengo un bosque, yo soy Brasil, el estado de Brasil, tengo el Amazonas, ¿lo puedo cortar? Y eso sucederá cada vez más. Y la pregunta que hacías antes, Hugo, que nos has planteado antes sobre el Estado, cada vez será más potente, porque de hecho, digamos, la libertad individual en las próximas décadas va a sufrir muchísimo, precisamente para intentar limitar el daño que estamos haciendo. Y eso será un debate muy jorobado. Y eso es lo que quería deciros. Le doy entonces la palabra a Miki, que creo que va a dar una muy buena respuesta, la verdad, a todo este tema. Bueno, yo para empezar soy positivista, o sea, me considero, tampoco es que comulgues 100% por él, pero bueno, tengo una vertiente más parecida a
la vertiente que él señala, ¿de acuerdo? Sobre los derechos. A ver, el tema de... Yo siempre explico lo mismo, o sea, la propiedad es una falacia que la propiedad privada es un derecho natural, no lo es. Es una consecuencia natural de nuestro instinto de supervivencia. O sea, la propiedad en sí mismo se traduce en bienes, o sea, también en recursos necesarios para nuestra supervivencia. Yo pongo el ejemplo muy simple y siempre lo explico así. Y es que imagínate que llegan, pues estamos estamos en los albores de la humanidad, ¿de acuerdo? Antes, clanes que se encuentran, y uno va por el bosque y se encuentra un manzano, y dice, hostia, un manzano. Y antes ¿sabes? Cazador recolector, hostia, aquí está el manzano, yo sí sé que el manzano, me quedo por aquí, me voy dando manzanas, pues hostia, me quedo aquí y lo voy cogiendo. Claro, manzano da para mí y para mi familia, no da para más. Entonces, si viene otro y quiere coger manzana, me pone en riesgo mi propia supervivencia. Entonces yo defiendo ese manzano como mío, pero por una cuestión de supervivencia, no porque sea mío, el manzano estaba ahí, pero yo, como humano, lo hago mío. ¿Y cómo lo defiendo? A través de la fuerza, porque es lo primero que voy a defender, a través de la fuerza. Inicialmente, ¿de acuerdo? Obviamente, el coste-beneficio, estoy haciendo un símil, o algo bastante, pero el coste-beneficio de defenderlo por la fuerza es muy grande, porque se muere mi hermano defendiendo el manzano, me muero yo, se convierte en una cosa mucho más complicada. Entonces nos organizamos, y de ahí nace por un poquito, vamos a suponer que de ahí empiezan a nacer las normas. O sea, el pactar. No, este manzano es mío, pero no te preocupes que yo te voy a dar cierta propiedad, pero oye, si me atacan el manzano lo defendemos tú y yo porque los dos nos llevamos un beneficio de este manzano, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza lo que se podría calificar como la necesidad de la propiedad privada, que se traduce en recursos. Eso es. Luego, que es un derecho natural, no lo es. Es un derecho positivo. O sea, quiero decir, podemos entender que pueda existir el derecho a la propiedad privada, sí, pero dentro del positivismo, pero natural, inherente al hombre. No lo es. Es tan inherente al hombre como el territorio de un león o el territorio que puede defender otros depredadores frente a su competencia. Es exactamente lo mismo. Entonces, ese es el inicio, la pulsión, ¿no? por tener propiedad privada. Y que nosotros le hemos desenvolupado hasta límites exacerbados. Entonces, explicando un poco esto de que yo entiendo que es un derecho positivo y que si debe darse o no debe darse, sí, pero con límites, obvio. O sea, lo que no se puede hacer es que el capital, o sea, que el dinero, que encima dentro de un modelo capitalista no tiene control, tiene muy poquito control, sobre todo, si ya hablamos de un sistema liberal, es que de repente haya gente que pueda, a través del capital, hacerse con cantidades ingentes de territorio que suponga eso en sí mismo no un derecho, sino una amenaza para la libertad de los demás. Entonces, claro que tienen que haber límites, ¿entiendes? Y aparte, el derecho, de hecho que la manera en que nosotros defendemos el derecho natural en las sociedades modernas es a través del derecho, o sea, a través de que el Estado reconozca ese derecho como propio a la persona y que por lo tanto lo defienda a través de la vía coactiva. Eso es lo que le estamos pidiendo al Estado, que nos defienda él nuestro derecho a lo que hemos obtenido. Pues obviamente yo entiendo que se tiene que controlar, tienen que haber medidas de control sobre los bienes y en este caso sobre la propiedad privada, claro. Y luego hablaremos que, por ejemplo, para mí también es básico que el derecho a la propiedad privada tiene unos límites, como por ejemplo, yo creo firmemente en el derecho a la vivienda. Yo creo que todo el mundo tiene que tener derecho a la vivienda. O sea, que yo creo que todo el mundo tiene derecho a la propiedad. Todos, como derecho, no como consecuencia única y exclusiva de su éxito económico. Pero desde el punto, o sea, quiero decir, no desde que es que entiendo que el hombre como tal, sino entiendo por una necesidad propia como medio positivo para la paz social y para el bien común. Entiendo eso, sí. Voy a darle la palabra a Benja, que quería responder, que pidió antes la palabra, después a Bryce y vamos ya con las conclusiones, para no alargar mucho más el debate.
Vale, a ver, yo quería responder principalmente a Miki y quería comentar, a ver, en primer lugar, en conclusión, su respuesta a tu pregunta de si debe existir propiedad privada o no, su respuesta fue sí, pero con límites, por un lado, y por otro lado fue la propiedad no es un derecho propiamente dicho, sino que es algo contingencial que surge de la necesidad o de la supervivencia del ser humano. Entonces, por un lado está afirmando el derecho con límites y no está fundamentando ni qué límites ni por qué, ni está fundamentando por qué sí lo reconoce por ese lado como un derecho y por otro lado lo está negando. Entonces, a este respecto yo quiero comentar que, vale, se sitúa como positivista y no como naturalista, vale, pero hay que tener en cuenta que la posición naturalista no es porque sí, porque cree en los fantasmas o en los unicornios ni nada, sino porque entiende que en el derecho hay siempre una visión de justicia o una aspiración de justicia y quitar el elemento de la justicia del derecho lo hace tan inerte como puede ser una flor quitada de la tierra. Sí, será una planta, pero ya está inerte, ya no sirve, no se va a morir y no sirve para nada. Más allá del elemento decorativo, como puede decorar el BOE en casa. Entonces, yo a este respecto considero que mi defensa de la propiedad es por una razón de justicia. Si yo no considerase que fuese justo, no lo defendería. Y mis argumentos, ya dados anteriormente, tampoco fueron objetados. No fue objetado el argumento de la necesidad de que exista ese derecho, en el sentido de que si tengo una manzana y alguien viene a quitármela, si yo no soy el justo propietario de esa manzana, no puedo disponer de ella. Esto no fue resuelto. Tampoco fue resuelto la cuestión de los lazos que generamos con los objetos. Es decir, todo el ser humano genera, siempre es una generalización, pero el concepto de ser humano genera lazos con los objetos y a eso no le damos ningún tipo de relevancia. Decimos, no existe el derecho o no es justo que exista y por lo tanto pues se puede reclamar, o sea, te lo pueden robar y no existe ningún problema. Y después también hay que fundamentar por qué sí que eres positivista y no y es naturalista en este sentido. Es decir, ¿no crees que la justicia cumpla un papel relevante en esta cuestión? Entonces, resumiendo, mis objeciones fueron, en primer lugar, que existe una contradicción entre la afirmación y la negación a la vez del derecho, y en segundo lugar, que mis objeciones, o sea, que mi defensa no fue atacada, simplemente fue esquivada y se realizaron otras argumentaciones. Y tenía un tercer argumento que era interesante, pero me olvidé. Así que nada, es igual. Si luego se me ocurre, si me dejáis entrar ahí, que era un argumento bastante breve, si me dejáis entrar ahí express, lo suelto, mientras os voy escuchando. Vale, voy a dar un momento la palabra a Rais, que había pedido la palabra antes. Vale, Miki, vale, pues sí. Sí. Y vamos con las conclusiones. Yo respondo a la pregunta y no he respondido a la suya directamente o sus argumentos porque no lo consideraba pertinente. Pero si él me lo pide, pues lo hago, no hay problema. Es que yo creo que no me has entendido. O sea, a ver, yo lo que estoy diciendo es que soy positivista en el sentido de que yo creo que el derecho no tiene por qué estar vinculado directamente a la moral. Tampoco, yo creo que el derecho sirve únicamente como un instrumento material para organizar la sociedad. Punto. La búsqueda de la justicia, ya lo he dicho, que no la creo. No creo que sea la búsqueda de la justicia. Creo que es la apariencia de búsqueda de la justicia, pero nunca la justicia en sí mismo. Porque la justicia es un elemento que yo entiendo que es subjetivo, que por lo tanto queda fuera de lo que es el derecho. Aunque entiendo que los naturalistas lo mezclan y lo ponen junto como un requerimiento, ¿no? Y quieren elevar el derecho como una especie de algo, pues eso, como una búsqueda constante, metafísica de la moral, de la justicia y demás, pero yo no lo creo. Entonces, simplemente es una cuestión de que yo creo que el derecho nace con una única y clara pretensión, que es la de la organización social, o sea, el control social. Esa es la herramienta del derecho. O sea, ese es el propósito del derecho y para mí el derecho es una herramienta y no un propósito en sí. Entonces, por eso yo digo que soy positivista, porque reniego del concepto de derecho anclado a la moral, igual que hacía Kelsen en esa vertiente.
Creo que, obviamente entiendo lo que tú me quieres decir ya, pero sí, entonces el derecho común es algo que puede ser injusto, ¿no? Empezaríamos a decir, pues el derecho puede ser injusto o el derecho puede servir a propósitos negativos y tal. No tiene por qué. Quiero decir, si todo el mundo es consciente del derecho como una herramienta para el control social, se entiende que el control social es necesario, del consenso y de la propia práctica y de la propia uso del derecho dentro de un Estado que obviamente funcione, que funcione bien, que sea democrático, que sea dentro de unos límites aceptables de lo que es deseable, pues el derecho no tiene por qué ser negativo, incluso aunque se tenga una visión puramente positivista de él. Luego, el siguiente, perdona, ¿qué me has dicho como otro? ¿Me has dicho otra cosa? ¿Otro punto? No me lo he apuntado. Que, o sea, los dos puntos eran que te contradecías a la hora de afirmar y negar por un lado y por el otro el derecho y la respuesta a mis objeciones. No obstante, quería comentarte que tú no defiendes, o sea, tú no deberías usar la palabra derecho, porque al fin y al cabo para ti el derecho como tal no existe, simplemente estás confundiendo su fin con su esencia, es decir, estás diciendo como el derecho simplemente es una herramienta de organización social y para resolver conflictos, pues hasta te puedo dar la razón, pero es que tú simplemente estás respondiendo con eso la finalidad del derecho y no estás dándole contenido mismo al concepto, por lo tanto, es algo en lo que no vamos a estar de acuerdo, pero yo creo que no consigues atacar correctamente a mis argumentos sobre por qué el derecho, por qué la propiedad es un derecho y por qué es necesario que tenga esa aspiración de justicia. No tiene por qué realizarla. Simplemente eso. Es muy sencillo, Yana. Yo creo que Solo una cosa. Podemos hacer ronda de conclusiones. Le doy la palabra primero a Bryce, luego ya que vaya Miki responda a Benja y lo dejamos así ya casi acabado. ¿Os parece? Que me Bryce me pida antes la palabra. Bryce, interven tú, le doy luego la palabra a Miki ya de conclusiones y hacéis una conclusión final cada uno para no alargaroslo más el debate. Vale, a ver, aquí todos han citado autores, yo voy a citar a otro, ¿vale? Yo soy de los clásicos, yo voy a citar a James Madison, ¿vale? Que dice que el término de propiedad se refiere al dominio que un individuo reclama sobre un objeto del mundo exterior, exceptuando las vidas humanas, ¿no? Porque entra en conflicto con la propiedad de uno con su propio cuerpo y su propia voluntad, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Miki, no considero que la propiedad sea un derecho natural. Es más, yo considero que el derecho deriva de que tú puedas ejercerlo y tengas poder para ejercerlo. Si no, el derecho no existe, ¿no? Mientras se puede imponer, existe, si no, no. Entonces, ¿derecho de propiedad es necesario? Yo concluyo así, el derecho de propiedad es necesario si queremos ser libres, o si queremos al menos tener una apariencia de libertad dentro de las sociedades, simple y llanamente. Y creo que en general toda la discusión lo ha demostrado. Eso sí, me pongo totalmente en contra de considerar el derecho de propiedad como algo natural, porque eso iría en contra del... Bueno, han estado debatiendo, no lo voy a meterme en ese berenjenal que no está tan leído. Voy a hacer un pequeño cambio. Le voy a dar la palabra a Quique porque me di cuenta de que hacía un tiempo que no hablaba para que haga su conclusión final. Luego a Marchi y luego como las que más van a dar que hablar van a ser la de Miki y la de Benja, las dejo para el final. Por si acaso se alargará un minutillo más. Chavales, yo me tengo que pirar ya, no voy a intervenir, pero voy a escuchar ahora un par de minutos más, ¿vale? Vale, perfecto, Benja, Gracias no hay problema. Pues dejo a Miki para el final. por darme entrada a pesar de llegar tarde. Venga, chao. Nada, gracias a ti, Benja. Chao, chao. Os sigo escuchando, no me echéis, que voy a seguir escuchando. Sí, ok, sin problema. Quique, te doy a ti una conclusión final, ok. Sí, ningún problema. A ver, bueno, el debate se ha planteado con varias preguntas que tenían, que no eran analógicas, sino que eran digitales, ¿no? Que es Estado sí, Estado no, propiedad sí, propiedad privada sí, propiedad privada no. Realmente decir Estado no, propiedad privada no, en fin, puede suceder, pero es una posición muy extrema. Lo que quiero decir es que probablemente la virtud, como siempre, ¿no? Aurea Mediocritas, probablemente la virtud esté no en el medio, quizá un poco más tirada hacia un lado, pero en cualquier caso, bueno, pues
creo que la propiedad privada y el individualismo, digamos, se debe limitar. O sea, yo soy un firme convencido de que debe haber una limitación, porque el daño es evidente. Es decir, o sea, dicho de otra manera, no sé si el lugar donde vivimos, o sea, el planeta donde vivimos va a soportar un éxito tan grande capitalista como el que hemos tenido en los últimos 200 años. Probablemente se parta por la mitad con el éxito tan rotundo y absoluto que ha tenido el capitalismo. Le doy entonces la conclusión a Marchi para que haga su intervención final y luego ya pasamos con Miki, que creo que va a ser la que más alargue. Marchi, estás silenciado. ¿Me escuchas? Sí, Ahora sí, ahora sí. Vale, nada, simplemente decir que aún han quedado muchísimas cosas en el tintero que también me interesaba mucho hablar, como eran las externalidades, los fallos del mercado, etcétera. Puedes hacer una Bueno. intervención un poco de 2-3 Sí, minutos. no, por eso no, Es por que eso. es por no alargar más el debate. O Claro, sea, no, simplemente quería comentar son eso, muchos que aún nos ponentes y queda. es complicado darle turno de palabra a Claro, por todos. eso, y que para todo el tiempo, oye, se ha comentado muchísimas cosas que me parecen súper interesantes y que eso, daría para un debate muchísimo más amplio. Entonces, simplemente por lo que se ha comentado al final de la propiedad privada y la cuestión de supervivencia que ha dicho Miki, simplemente decir que me parece una cuestión un poco determinista en el sentido de hasta dónde puede llegar la propiedad privada y hasta dónde no. Es decir, ya tendrías que tener a alguien o algo que te definiera hasta dónde puede llegar, ¿no? Los límites de esa propiedad privada. Es decir, es una cuestión de supervivencia que tengamos el pelo largo, porque a lo mejor hay que rapar cabezas por ahí, por ejemplo. Y después con lo que nos comentaba aquí, que de que sea digital, no, Estado sí, Estado no, o propiedad privada sí. Yo quiero decir, yo siempre me posicionaré del lado donde yo crea que vaya a ser correcto. En este lado, en este sentido, creo desde el liberalismo, libertarismo. Prefiero estar en un partido de fútbol donde me decante por un equipo y pueda perder o no tener la razón y, oye, es más una virtud o de sabios reconocerlo, que quedarse entre medias, ¿no? Que jugar un partido de fútbol y decir, no, yo soy del equipo el que gane, da igual. Y nada, por último, simplemente eso, las cuestiones, bueno, se me ha apagado ahora mismo, pero me seguís escuchando. Se me ha apagado la cámara. Simplemente comentar la cuestión que se habló del capitalismo y de la cuestión de los recursos. Simplemente haceros una pregunta, como todo sabio que se pregunta más que dar respuestas. La pregunta que hizo Nassau Williams Senior a Malthus, es decir, ¿cómo estáis tan seguros que se vaya a dar esas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones de que se acaban los recursos, de que el capitalismo va a ser tan malo porque crece mucho la población y no va a llegar para nada. Es decir, simplemente quiero dejar la idea, bajo mi punto de vista, de que el recurso económico está en nuestra cabeza. Es decir, no hay recurso finito e infinito en una cuestión temporal. Yo creo que simplemente estamos viendo un fotograma de lo que es todo un vídeo de lo que viene a ser la historia y creo que estamos llegando a unas cuestiones. Y también quería hablar un poquito en cuanto a eso, de las externalidades y fallos del mercado, ¿no? Si realmente es una cuestión que pasa ahora y no tiene solución o puede tener solución. Nada más. Lo dejaremos para el siguiente debate. Voy a poner Le ahora doy la la palabra cámara. a Miki entonces. Muy buena intervención, Marchi, por cierto, y muchas gracias por lo que Gracias nos a has vosotros. contado. Le doy una intervención a Miki final y Bueno, dejamos aquí el directo para no alargaros más el debate vale. aquí a los ponentes. Bueno, pues yo voy a responder a lo que decía él de Abenja, que decía que cómo posicionaba yo, ¿no? Lo que quedaba de que yo decía una contradicción al aceptar que existía el derecho y no existía el derecho. Bueno, yo creo que yo creo que me he explicado bien, igual no, ¿eh? Pero lo que yo quiero decir es que el derecho a la propiedad privada existirá en el momento en que a través de la legislación ese derecho se cree. No es natural, se creará o no se creará y eso dependería dentro de una democracia del deseo del constituyente. Si el constituyente cree que tiene que existir un derecho
a la propiedad privada, pues existirá. Si el constituyente cree que no, pues no existirá. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Entonces, lo que yo personalmente pienso, ¿de acuerdo? Si yo tuviera como constituyente, en el caso de que yo fuera parte de lo que yo abogaría, ¿de acuerdo? Es así. Entendería que se tendría que instaurar un derecho a la propiedad privada, pero con limitaciones. O sea, que no sea un derecho absoluto y que tuviera unos límites. O sea, quiero decir, absoluto, no me refiero al derecho, a que el derecho a la propiedad privada en sí mismo tuviera unos límites, ¿no? O sea, quiero decir, no, yo tengo una casa y yo tengo unos límites sobre esa casa. No, no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es al derecho de adquirir propiedad privada. O sea, la adquisición de la propiedad privada sí que es un problema si no se controla. No puede ser que de repente haya un tío que tenga todo el Estado. Eso no se puede dar. O sea, eso sería una barbaridad que de repente alguien, una persona, tuviera el capital suficiente como para tener todo el territorio del Estado. Es que es una barbaridad que eso pudiera pasar. Entonces, ante esa situación, se tiene que controlar y por lo tanto se tiene que regular. Pero creo que eso es una decisión propia dentro de una democracia del debate político y del deseo del ciudadano de cómo se tenga que regular o no. No estoy imponiendo una vertiente sobre si sí o si no. Yo lo único que digo es que como tal es discutible. O sea, yo no creo que toda constitución o que todo sistema económico o político o legal tenga que contemplar siempre la propiedad privada como indispensable, como un derecho propio del ser humano. Creo que pues, no es necesario. Podríamos vivir perfectamente, creo yo, en sistemas que fueran, donde la propiedad no fuera privada, sino fuera colectiva. Es posible. O sea, ¿vale? Entonces, en ese punto era lo que yo quería matizar. Luego, como reflexión final, a ver, lo que digo, el tema de las causísticas, si existe, y un poco contestando a lo de Marx, y ya finalizo, y mi crítica al capitalismo viene a que al capitalismo, no sé, o sea, a la ciencia económica no hay que tratarla como la ciencia de la barra libre, o la ciencia de tú tira, que ya ves si viene otro detrás que lo solucione, sino al revés. Hay que actuar desde la vertiente económica con control, con ética y con responsabilidad. Eso es lo que yo creo que el sistema económico tiene que contemplar. Por eso estoy en contra del capitalismo, porque el capitalismo no tiene nada de eso. Entonces, desde esa vertiente, y yo creo que contesto a lo que él decía sobre, existe la posibilidad de que pueda haber, a ver, los recursos son finitos, eso no me lo invento yo, ni creo que he descubierto nada, o sea, los recursos son finitos, o sea, las cosas son finitas, no se acaban. Y tiene que ver con el grado también de explotación que tú le des. Obviamente las cosas van saliendo, pero si tú explotas más de lo que los recursos se tardan en volverse a formar, obviamente llegará un momento en que se acaben, ¿no? Entonces la economía tiene que ser, como algunos economistas habían dicho, la ciencia o digamos la disciplina de lo lúgubre, porque lo que tiene que estar continuamente es ponderando el daño posible que pueda haber. O sea, la economía no tiene que ser optimista, tiene que ser pesimista. Hay que verla desde una vertiente pesimista porque es la realidad. O sea, lo que no es real es la barra libre. El venga, mientras haya beneficios, mientras haya crecimiento, tira para adelante y que venga y que pase lo que sea. Eso es que me parece a mí, bueno, aparte de que éticamente para mí es una aberración, es que además es como una actitud infantil y totalmente egoísta y estúpida, ¿no? Sobre lo que es la economía, que en el fondo es la gestión de los recursos. Bueno, creo que han quedado todas las preguntas respondidas, por lo menos, todas las cuestiones que aquí se han planteado que han tenido respuesta. Quería agradecer a todos los que habéis participado en el debate. La verdad, nos han quedado muchos temas por hablar, pero es que el tiempo no da para más. Soy bastantes ponentes y el tiempo es bastante justo. Y nada, solo quería de verdad volver a agradeceros a todos el haber participado en este debate, que yo creo que ha sido muy interesante. Y hemos de mirar en el futuro de dar respuesta a las otras cosas que nos han quedado en el tintero por comentar. Y sin nada más que decir,
dejamos aquí el debate. No sé si alguno más quiere decir alguna última cosa más en cuestión de segundos y cortamos el debate. Qué peligro que dejes hablar aquí a alguien, ¿eh? Sí, no, sobre todo si dejo a Miki o a Benja, esto. No, pero muchísimas gracias por participar a todos. Si os parece, entonces lo dejamos aquí y continuamos con la siguiente. Muy bien, perfecto. Vale, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a Miki, a Bryce, a Benja, a Marchi y a Quique por este debate tan interesante de capitalismo, bueno, de liberalismo y anarcosindicalismo. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente directo. Muchas gracias. Una cosa, Chao. aún nos queda hablar. Nada, no voy a entrar en meollos, ¿eh? Tienes 30 segundos. Sí, nada, no voy a entrar en meollos. Simplemente voy a decir que nos queda aún para el siguiente debate dos cosas. Una, refutar los argumentos concretos que di, que yo vi ahí mucho escapismo. Uno hay que lanzar siempre. No, y ahora en serio, en el segundo debate, hablar sobre la cuestión más empírica de cómo va el capitalismo actualmente y cómo influye tanto a las clases pobres, ricas, medias y las que no se identifican con ninguna clase social, son claso, o sea, no sé cómo decir clase en no binario, pero bueno. Y también sus implicaciones con el medio ambiente, aunque ya sabéis que ahí yo ya tengo mis reservas porque no creo que es un debate muy profundo en el que hay que tener conocimientos científicos para poder tener una mínima credibilidad y simplemente haremos divulgación, pero bueno, también puede ser entretenido. Pues muchas gracias por la intervención, Benja, por esta intervención final. Y una cosa, y que la ciencia económica, que puede que no sea una ciencia, pero la ciencia política sin conocimientos de economía es barra de bar. Eso es algo que tengo muy claro, es pura barra de bar y no vamos a llegar a ningún lado. Sé que dejo aquí a Miki con ganas de responder, pero vamos a dejar aquí el debate por no alargarnoslo más. Estoy de acuerdo. Muy bien. Y nada, muchísimas gracias de verdad a todos por asistir de nuevo y nos vemos todos en el siguiente debate. Voy a cortar ya aquí. Vamos a ver.